Los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de nuestra universidad fueron anfitriones de la primera Convención Internacional de Delitos de Corrupción y Lavado de Activos, propiciado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que tuvo la participación de ponentes de España, Ecuador, Argentina y Perú. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar sus opiniones y alcances sobre este flagelo que afecta a varios países. La Universidad Andina del Cusco recibe la visita de importantes personalidades en materia jurídica de los países de Argentina, España y Perú. Todo ello como parte de la primera Convención Internacional de Delitos de Corrupción y Lavado de Activos, organizado por el 125 aniversario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Tanto para la comunidad universitaria, para el Colegio de Abogados, para la universidad y para toda la población del Cusco, y por ende para el foro cusqueño. Hoy día iniciamos la primera Convención Internacional del Delito de Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios. Era imprescindible que un ente ontológico como el Ilustre Colegio del Cusco tenga que invitar a los máximos ponentes del mundo y concentrarlos en la ciudad del Cusco para discutir un tema que realmente agobia a todos los peruanos: la corrupción. La corrupción que ha calado en todas las instancias. Un poder ejecutivo corrupto, un poder legislativo corrupto, un poder judicial con graves problemas y por ende también todos los abogados. Metidos dentro de un problema serio dentro del país, la institucionalidad se ha quebrantado en el país y no podemos quedarnos pasivos frente a este hecho que realmente atañe a todos. La corrupción indiscutiblemente se tiene que sancionar mediante un proceso también que atañe a este tipo de delitos, que es el lavado de activos. No podemos consentir procesos judiciales publicitados de 10, 15 días, donde que supuestamente se está debatiendo un tema como lavado de activos, y no podemos entender qué es el delito de lavado de activos. Por eso que invitamos a ponentes de talla internacional para efectos de que podamos conocer de mejor manera tanto abogados, jueces, fiscales, estudiantes, ciudadanía, empresarios, qué es el delito de lavado de activos. Es un delito. Esta vez fueron los doctores Carlos Mir Puig de España, Carlos Parma de Argentina y doctor Joseph Mendieta Toledo de Ecuador, quienes compartieron con los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra universidad sobre el gran daño de la corrupción que se presenta ahora en el lavado de activos. La corrupción, vamos a hablar esta tarde y mañana y el próximo sábado de corrupción y de los delitos vinculados a ella, y especialmente el delito de lavado de activos. Estos delitos, disculpen, estos delitos, ¿saben lo que ponen de manifiesto? El fracaso de nuestro sistema y de nuestra sociedad en muchos casos. Hay dos posibilidades de observar estos delitos. Ayer en la televisión lo planteaba el doctor Carlos Mir Puig en unos términos, desde mi punto de vista, muy acertados, y decía, hay una corrupción endémica, que es la corrupción que corresponde a un país completo, y esto pasa con cierta habitualidad en Latinoamérica, y no solo aquí, también en Asia y en otros lugares, y hay una corrupción institucional, vinculada a grupos de funcionarios, a activos de poder, etcétera, que es un tipo de corrupción que vemos más en Europa. Se escuchaba un discurso donde dice que el peor delincuente es el servidor judicial, es el abogado, que llega a incurrir, llega a implantar pruebas para perjudicar a un tercero. Los abogados somos o estamos investidos de ese sacerdocio al servicio de la sociedad, conforme reza en un libro. Y son ustedes, señores estudiantes, aquellos que están hoy por ello en la obligación de hacer lo único que tienen que hacer en beneficio de sus padres. No desperdicien su tiempo, no desperdicien el tiempo y el dinero que sus padres invierten en ustedes. Aprovechen la gran labor que la universidad hace para que ustedes sean mejores personas, sean grandes profesionales. Pero entre ser gran profesional y gran persona, escojan ser una gran persona de un buen corazón, es quien convierte a un gran profesional.
enfoque estrictamente jurídico de los delitos contra la administración pública, entre los que quizás yo he trabajado más, que es el delito que ustedes llaman peculado y que nosotros llamamos malversación del patrimonio público. Y ese será el objeto de mi intervención esta tarde, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que dice el derecho penal en cuanto a estos problemas, ¿no? Entonces hablaremos en una serie de artículos que regulan la cuestión. Pero lo importante es que el derecho penal es la última ratio. Es que a veces nos olvidamos de esto. Es que a veces podemos pensar que el derecho penal lo resuelve todo, ¿eh? Oiga, el derecho penal solamente está para, cuando no se llega a resolver nada, intentar hacer algo, ¿eh? Para, pues bueno, pues el que infringe la ley, pues que ingrese en prisión, ¿eh? Pero eso no es avanzar en el sentido de eliminar la corrupción. Esto es una, como diríamos, una pegatina, ¿no? Es como decir, bueno, pues si no se puede hacer nada, pues vamos a hacer esto. Por su parte, el doctor de la Universidad Andina del Cusco hizo llegar sus palabras de agradecimiento y reconocimiento a nuestros ilustres visitantes por compartir todo este conocimiento con nuestros estudiantes sobre este tema tan álgido que hoy por hoy azota con fuerza a nuestro país. Estamos en este momento muy contentos, satisfechos, halagados por vuestra presencia. Y más ahora acompañados por nuestros distinguidos profesionales de Derecho, autoridades, docentes y, como no, nuestros ilustres estudiantes que están formándose apropiadamente para que mañana tengan la oportunidad de ser parte de la conducción de nuestro país. Queremos compartir justamente estos galardones con mucha sencillez, con mucha honestidad, que nosotros lo estamos logrando, y con mayor razón, con vuestra participación, yo sé que vamos a caminar mucho más. Con vuestra incorporación que vamos a tener más luego, yo sé que vamos a trabajar en forma corporativa, vinculada y, como no, hermanados entre diferentes países de donde proceden cada uno de ustedes, como extraordinarios profesionales que van a compartir con nuestros alumnos, con nuestros docentes. Dicho estas palabras, quiero decirles, la Universidad Andina del Cusco, universidad paradigmática, con su acreditación internacional y su licenciamiento institucional, es vuestra casa. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Asimismo, nuestra autoridad universitaria hizo llegar como muestra de agradecimiento a nuestros visitantes un reconocimiento por compartir con nuestros estudiantes, incorporándolos de esta forma como miembros de la gran familia andina. Posgrado otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Doctor Carlos Parma. Gracias, doctor Carlos Parma. Doctor Carlos Mir Puig. Un grato honor recibirlo, doctor Carlos Mir Puig. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a la ciudad de Cusco, bienvenido a la Universidad Andina. Mendieta Toledo. Nuestra gratitud y siempre bienvenido a la Universidad Andina, doctor Joseph Mendieta Toledo. Al señor catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, doctor Miguel Ángel Núñez Paz.
comunidad universitaria andina, como es un gesto notable en esta casa de estudios. Vamos a tratar diversos temas vinculados con el fenómeno de la corrupción, desde el punto de vista de la función pública, del ejercicio de la función pública, desde el punto de vista del fracaso del control, de la eficacia de ese ejercicio, y también desde el punto de vista de la corrupción privada, por ejemplo, en el sector bancario, etcétera, y todo lo vinculado esencialmente al lavado de activos, desde su formación, desde la época de los templarios y su vinculación histórica, hasta la mafia, etcétera, hasta nuestros días y cómo se está ejerciendo un control riguroso en nuestros días, por ejemplo, desde la modernidad de las directivas europeas que van controlando este asunto. Por no meterme en muchos temas técnicos, sí diré que yo concretamente voy a abordar el problema de la corrupción pública vinculada al urbanismo, que como saben ustedes, y porque les sonará muchas veces, incluso por la revista del Corazón, etcétera, está vinculada en España y en Europa, pero esencialmente en España, que es paradigmática para mal en este campo, pues a un ejercicio de abuso de poder de quienes ejercen licencias, por ejemplo, para la concesión de casas, de hoteles, etcétera, en la costa, y que ha tenido con ello un fracaso en el ejercicio del control, ¿no? Yo concretamente en el fenómeno del urbanismo, también desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista del derecho administrativo y del control ético de los funcionarios públicos. Es decir, nosotros hablamos de que aquí existe una corrupción endémica, una corrupción que nace del gobierno y baja a todos los elementos del funcionariado público, no a todos y cada uno, pero sí a todas las facetas de la función pública. Pero sin embargo, en un país europeo sería impensable, por ejemplo, poder sobornar a un funcionario, o a un policía o a un guardia civil que ejerce una función de control, por ejemplo, la carretera, que te detiene y tú le ofreces una mordida, como en México, como en algún otro lugar, para sobrevivir. Esto es impensable porque acabarías en prisión al día siguiente, con seguridad absoluta, o por lo menos con un proceso abierto, cuando menos. Entonces, el control de la eficacia de la función pública es diferente. No es lo mismo cuando la corrupción es endémica, que tiene que ser un control político y casi una regeneración democrática de un país, que yo creo que es lo que Perú está necesitando, realmente una regeneración, una reeducación, una reorientación, no solo Perú, estamos aquí, por eso lo digo. Sin embargo, en otros países, en algunos países europeos y en España concretamente, son elementos concretos los que fracasan, y sobre eso son los que hay que trabajar, que son muchos también. Y luego en el problema del lavado ya el problema es absolutamente internacional, porque claro, el lavado de activos necesita precisamente de la ocultación del dinero, y para eso se suele correr alrededor de un montón de países, de un montón de lugares, implicar a un montón de nacionalidades, y al final todos estamos vinculados, porque unos lavan el dinero en otro lugar, etcétera. Y ahí también hay un ejercicio de eficacia fiscal, un ejercicio de control del dinero en bancario, en el sector privado, etcétera. Estamos viviendo en un mundo sin ética, no en un país sin ética. Esto no se le puede reprochar al Perú más que a otros países, ni que al mío, ni que a un nivel internacional. Aquí ha habido un problema, que es la exacerbación del liberalismo y del capitalismo ha traído consigo, también los países comunistas desde otro punto de vista, es decir, no es una exclusiva de la corrupción de los países liberales o democráticos, pero ha traído consigo el ansia económica. Entonces la venta, la publicidad, la creación ficticia de necesidades económicas, de tener más, de ser más por tener más, todo eso ha traído consigo una prostitución ética. Entonces, pues los pueblos han perdido un poco los valores, las referencias, y a partir de ahí tenemos que empezar otra vez a reeducar. No vamos a conseguir con el derecho penal que no se sigan cometiendo delitos vinculados a la corrupción. Eso es ficticio, no es real. Hay que conseguir un nivel de control anterior, educacional y ético, que supere al derecho penal. El derecho penal es la última ratio, es el último elemento de eficacia, pero no el más operativo, sin ninguna duda. Y ya digo que eso no es achacable ni a Perú, ni nada. Es absolutamente internacional el fracaso ético que existe, o unos valores éticos que se han perdido. Bueno, pues estoy profundamente orgulloso. La verdad que yo decía en mi intervención que me siento ya casi un peruano, porque vengo con mucha frecuencia y me tratan muy bien. He trabajado mucho también en el sistema penal peruano, y entonces, bueno, pues para mí es un orgullo tremendo que la Universidad Andina, en donde ya había estado en un par de ocasiones anteriores, me haga me conceda
conceda este honor y que nos haya permitido también especialmente dirigirnos a una universidad muy implicada en la formación, con gran nivel, es decir, dirigirnos a los estudiantes e incentivarles también en protagonizar pues, su participación en eventos de este tipo y en aprovechar la posibilidad de estudiar. Bueno, me siento muy emocionado porque en realidad vengo de Mendoza, Argentina. Si tomamos el Capac Ñam, caminando podemos llegar hasta el Cusco. Además, de Mendoza salió el general San Martín, que, como ustedes bien saben, un gran libertador de toda América y muy especialmente del Perú. Así que estar aquí en esta tierra resulta siempre apasionante, resulta emocionante, se eleva el espíritu. Estar conversando con alumnos y con profesionales de esta universidad, uno siente que vamos por buen camino. Traté de transmitirle a los alumnos que un mundo mejor es posible y que uno tiene mucho que ver con ese mundo mejor. Pero ese mundo mejor tiene que ser un mundo sin corruptos, un mundo sin personas deshonestas, es decir, las personas deshonestas no nos pueden ganar esta batalla. No puede ser que sea un gran negocio ser un corrupto. El buen negocio tiene que ser un hombre bueno, porque los hombres buenos son más. Y además de ser más, transmiten más, propagan más. Yo creo que centralmente hay que dejar este mensaje a los alumnos, a los jóvenes, porque son ellos los dueños del futuro. Los corruptos han contaminado el futuro, porque cada vez que la corrupción pública, y sobre todo en el Perú, lo hemos visto en Argentina, en otros países, pero lo hemos visto con el caso de Odebrecht, ¿no? Cuando el corrupto lo que tiene centralmente es miopía de futuro. El corrupto no apuesta a un mundo mejor, no apuesta a la educación, no apuesta a que un chico pueda comer. En realidad, esto es lo que afecta a la corrupción. Contamina el futuro, mata por goteo muchos niños, deja que algunos niños no puedan tener una copa de leche, pan, que una madre esté sin un techo, que un anciano no pueda tener una gasa en un hospital. Acá lo hemos visto, tenemos problemas de corrupción con un hospital acá en Cusco. Entonces estas cuestiones son muy graves. Quiere decir que la corrupción tiene que ser tomada en serio. Y cuando nosotros decimos ser tomado en serio, tenemos que comprometernos totalmente y no tener miedo. El miedo hay que perderlo. Los que tienen que tener miedo son los corruptos, como ya están teniendo miedo porque están yendo presos. Así que transmitir este mensaje, que es un mensaje de optimismo, porque cuando la gente ve que el corrupto está preso, que el corrupto está perseguido, dice, un mundo mejor es posible. Y eso es lo que he tratado, en cierta medida, con mis deficiencias, con mis, digamos, pequeñeces, poder transmitir de que el mundo va a ser de los jóvenes y va a ser mejor. Por la invitación a la Universidad Andina, al señor rector, al señor decano de la facultad, a los docentes, a los maestros. Sí, en realidad hemos sido invitados por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco para tratar 8, 9 y 10 referente a una convención sobre anticorrupción y lavado de activos, donde estamos reunidos algunos aprendices del derecho de todo el mundo que vamos a venir a aprender con ustedes. Vamos a tratar los temas de corrupción política, los temas de corrupción en la empresa pública, en la empresa privada, el lavado de activos que se da no solamente por actos de corrupción, sino también por lavado de activos en lo que se refiere al dinero proveniente del narcotráfico y de delitos distintos solamente a la corrupción. Es decir, vamos a tener una conjunción jurídico-sociológica, porque estos acarrean problemas sociales que perjudican a la sociedad, perjudican a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Esa es la idea de lo que estamos aquí. Que nosotros siempre vamos de la mano, el derecho con la docencia, al menos en el caso muy personal, son dos grandes pasiones que me permiten conjugar a las dos. El ejercicio profesional, el ejercicio de la magistratura y el hecho de ser docentes, porque todo lo que nosotros leemos, si lo guardamos en nuestro cerebro, se queda como simple información. La idea de nosotros es replicar esa información para que recién ahí se convierta en conocimiento. Y cuando nosotros replicamos, si las futuras generaciones de abogados que van a salir van a hacer los oídos receptivos, nos van a permitir sentirnos satisfechos que hemos sembrado una semilla que está germinando en tierra fértil. Esa es la idea de nosotros y por eso estamos aquí en el Cusco.